nombre de Jesús, en esta noche damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que nos acompañan en esta hora. Bendice sus casas, sus hijos, sus esposas, sus hogares. Guárdanos a todos, Señor, y bendito seas. Gracias por la vida de Hugo, Señor, su esposa Merit y su hija. Gracias, Padre, por este tiempo juntos que podamos estudiar Hechos. Bendícenos con tu Espíritu Santo, iluminando nuestro entendimiento, y ponemos este tiempo en tus manos. Bendecimos tu nombre y gracias, Jesús, por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, y amén. Amén. Adelante, mi querido Hugo, ¿por dónde andas? Ando por acá. Sí, hombre, Hugo, buenas noches. Buenas noches, pastor. Pues ¿Cómo está? ponemos ya el tiempo en tus manos, Hugo, para que tú puedas proseguir, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor. Gracias a todos por estar esta tarde, noche. Vamos a continuar con este libro maravilloso de la Biblia, ¿verdad? Que es en esta parte que nos toca compartir, que es el libro de Hechos. ¿Por qué digo hermoso y maravilloso? Pues porque ahí es cuando se funda la iglesia, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Funda la iglesia y es cuando comienza todo para nosotros también. Bien, pues vamos a entrar a una introducción, primeramente, sobre de lo que vamos a ver el día de hoy. Efectivamente, aquí dice que vamos a ver el capítulo 5 del versículo 16 al 42. Solamente que nos regresamos un poquito para ver el contexto de cómo es que los apóstoles, los hijos de Dios, comenzaron a trabajar en esta parte. Y sobre todo que como todo el libro de Hechos nos habla de evangelizar, pues vamos a retomar estos temas aquí, muy relevantes para la iglesia de hoy en día, en comparación con la iglesia primitiva. Muy bien, vamos a continuar aquí. Vamos a darle... A ver, permíteme porque creo que ya se me atoró aquí. Listo, ahí está. Ahí está. Bueno, aquí tenemos que, sin duda, un problema continuo que la iglesia de Jesucristo enfrenta es la falta de enfoque en la misión que tiene. Hay una confusión generalizada que existe en cuanto al cuál debe ser la función o misión principal de la iglesia. Algunos sostienen, ¿verdad?, que la iglesia debería dirigir una cruzada por justicia social para los pobres y oprimidos. Por otra parte, otros la ven como una fuerza política para ayudar a cambiar la cultura. Incluso a otros más ven a su iglesia como un club privado, donde pueden socializar con sus amigos. La iglesia también se reúne, en este sentido, la iglesia se reúne para alabar y adorar a Dios. Estos son objetivos importantes y deberían marcar cada iglesia. Pero ninguno de estos puntos que mencionamos constituye la misión principal de la iglesia aquí en la tierra. En realidad, cada uno de estos objetivos podrían cumplirse mejor en el cielo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues por la forma en que lo manejamos aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de la iglesia? Nuestro Señor contestó esa pregunta. Nuestro Señor Jesucristo la contestó al encargarnos ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El principal objetivo de la iglesia es evangelizar, es continuar la obra comenzada por el Señor Jesucristo, en cuya visión vino a buscar y a salvar
a los que se habían perdido. Ese es el único deber de la iglesia, que consideramos que no se puede hacer mejor en el cielo, sino aquí en la tierra. Asimismo, el objetivo de la iglesia es lograr que los santos maduren por medio de la predicación de la palabra, la comunión y el discipulado. Ahora bien, la iglesia primitiva entendió claramente su propósito en el día de Pentecostés, que fue el día del nacimiento de la iglesia. Sí, ¿por qué? Porque los creyentes de esa época nunca perdieron su llamado de ser testigos de Cristo. ¿Y en dónde fueron testigos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El celo y la eficacia de esos cristianos resultaron en un crecimiento explosivo. ¿Por qué? ¿Por qué explosivo? Realmente un crecimiento fue cuando, un evento relevante fue cuando se añadieron en aquel día como 3,000 personas, cuando la predicación del apóstol Pedro. En los días posteriores, sí, en los días posteriores a Pentecostés, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Para la conclusión del segundo sermón de Pedro, otro dato importante, la cantidad de hombres en la iglesia había ascendido como a 5,000. Según se observó en el estudio aquí de Hechos, en el capítulo 4, versículo del 1 al 4, eso fue el dato que se refleja. Esa es la última cantidad específica de creyentes registrada en el libro de Hechos. A partir de ese momento, la iglesia creció demasiado. Su crecimiento fue exponencial. Fue demasiado rápido como para mantener una cuenta o un número de gentes que se iban incorporando. Hechos 5, aquí en Hechos 5 nos habla de un gran número, así de hombres como de mujeres que se incorporaban a los discípulos, que se multiplicaban grandemente en Jerusalén. En Hechos 9:31 afirma que la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Otro dato relevante aquí, en Hechos capítulo 11, versículo 21, nos habla de un gran número que creyó y se convirtió al Señor en Antioquía. Mientras en el versículo 24 registra que una gran multitud fue agregada al Señor a través del ministerio de Bernabé en esa ciudad. Ahora la pregunta aquí, importante, relevante de esto: ¿qué hizo la iglesia para contribuir a este notable crecimiento? ¿Cómo se extendió tan rápidamente a pesar de la decidida oposición de las autoridades judías? ¿Cómo fue esta situación? Bueno, aquí en Hechos 5, Hechos 5 del 12 al 42 veremos esa parte. ¿Por qué? Porque presenta 7 claves para la evangelización eficaz de la iglesia primitiva. Estos términos o estas claves las manifestamos en un término de pureza, poder, persecución, persistencia, hostilidad violenta, indecisión tolerante y una aceptación salvadora. Bien, aquí dentro de esto vamos a ver, dentro de lo que mencionamos ahorita, dentro del capítulo 5, yo le he titulado a este estudio, en esta parte del capítulo 5, el modelo de la iglesia primitiva para la evangelización. Aquí vamos a hablar en estos momentos, lo seccioné de esta manera: en pureza, lo vamos a ver del 12 al 14, en poder, del versículo 15 al 16, en persecución, del 17 al 28, en persistencia, del 29 al 32, una hostilidad violenta, ahí en el versículo 33, una indecisión
tolerante, de acuerdo al versículo 34 al 40, y una aceptación salvadora, que es en el versículo 41 al 42. Bien, pues vamos a tener nuestras Biblias ahí a un lado, por favor. Acuérdense que este es un estudio en el cual es muy relevante que nosotros como discípulos tengamos nuestras herramientas de estudio. Y nuestra única herramienta valiosa para comprender lo que estamos escuchando, que es la palabra del Señor, evidentemente pues es la Biblia. ¿Amén? Bien. Aquí en esta parte vamos a ver el término de la pureza. Dice aquí el versículo del 12 al 14. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Bien, aquí hablamos de un término de pureza. A fin de ser útil para el Señor, un individuo debe ser puro. Puro en cuanto a su forma de caminar, puro en cuanto a su conocimiento, sí, puro espiritualmente. Aquí dice en 2 de Timoteo 2, versículo del 19 al 21, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así es, mi hermano. Dios nos va a utilizar si nosotros estamos limpios y nos limpiamos. Un ministro santo, hermano, déjame decirte que un ministro santo es un arma eficaz en las manos de Dios. ¿Amén? Bien. Ahora, otro comentario que tenemos aquí de estudio es que nadie estableció esa verdad con mayor claridad que el noble pastor y evangelista escocés del siglo XIX, Roberto Murray McCain. Él ofreció el siguiente consejo sabio a un joven y dijo, no olvides la cultura del hombre interior, me refiero a la del corazón. Con diligencia, el oficial mantiene su sable limpio y afilado. Toda mancha la restriega con el mayor de los cuidados. Recuerda que tú eres la espada de Dios, su instrumento. Confío en que como vaso escogido para Él, lleves su nombre. En gran medida el éxito estará de acuerdo a la pureza y perfecciones del instrumento de Dios. Dios no bendice tanto los grandes talentos, sino la gran semejanza en Jesús. Así es, mi hermano, cuánto Dios lo que va a bendecir es la semejanza que tengamos con Él en la labor que hacemos día con día. Ya lo decíamos, un ministro eficaz, un ministro santo es un arma eficaz en la mano de Dios. Dice lo siguiente, dice, lo que se aplica a creyentes individuales, también se aplica a la iglesia de forma colectiva. Es decir, la iglesia que debe alcanzar el mundo debe ser pura, debe ser una iglesia que trate con el pecado. Dios mostró la importancia que se le da a la pureza de la iglesia. Vemos aquí, mediante un dramático juicio de unos congregantes en la iglesia primitiva. Vemos ahí en Ananías y Zafira, ahí en el capítulo 5, versículo del 1 al 11, cómo Dios trató con ellos. Aunque Dios aún puede intervenir directamente
en las vidas de cristianos pecadores. Disciplinar a los creyentes pecadores es responsabilidad de cada congregación. La disciplina de la iglesia prácticamente es un deber pasado por alto hoy en día. La disciplina ha caído presa de la idea antibíblica de que amar a las personas y levantarles la autoestima significa tolerarles el pecado. No obstante, el amor bíblico busca el bienestar de otros, ya que el objetivo de la disciplina es tratar con el pecado. Lo que es nocivo, el amor y la disciplina son sumamente exclusivos. Es porque Dios ama a los creyentes que los castiga. Dios al que toma por hijo lo va a corregir. Dios al que toma por hijo va a hablar con él. Dios al que toma por hijo lo va a enderezar su camino. Y también Dios al que toma por hijo lo va a azotar. Si es que es hijo y acepta la reprensión. Bien, la importancia de confrontar el pecado, hermano. Aquí vemos ya, ¿sí? Perdón, déjenme aquí, se me movió aquí. La importancia de confrontar el pecado en la iglesia se expresa en muchos mandatos del Nuevo Testamento. Amén. En Lucas 17:3, el Señor ordenó: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Pablo sacó de la iglesia de Éfeso a Emineo y Alejandro debido a sus blasfemias. Eso lo tenemos registrado ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1:20. ¿Sí? A los corintios les ordenó quitar de su hermandad a un hombre culpable de un caso de inmoralidad sexual. Ahí en Primera de Corintios 5, versículo del 1 al 7. También instruyó a su joven protegido Tito y a Timoteo a reprender duramente a los creyentes para que sean sanos en la fe. Incluso los líderes de la iglesia no están exentos de la reprensión pública. Primera de Timoteo, capítulo 5:20, Gálatas 2, versículo del 11 al 14. La enseñanza, hermano, la enseñanza más extensa sobre cómo ejercer disciplina en la iglesia viene de nuestro Señor mismo. ¿Por qué? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La iglesia, hermano, la iglesia paga un alto precio por desobedecer la clara enseñanza del Señor sobre este tema. ¿Sí? La iglesia impura y mundana es consecuencia inevitable de la ausencia de la santidad antagónica. No será testigo eficaz para Jesucristo. Disciplinar a los santos pecadores no es una opción, sino una obligación. Aquí el tema del pensamiento entra entre paréntesis, es la pureza de la iglesia. Ahora
se ha tratado con el pecado de Ananías y Zafira en la iglesia. Estaban todos unánimes, ¿cierto? ¿En dónde estaban? En el pórtico de Salomón. Este pórtico, hermanos, se extendía al lado del templo, frente al río, frente al atrio de los gentiles, perdón. Ahí se dio el segundo sermón de Pedro. Y uno de los discursos de nuestro Señor, en el pórtico, se había vuelto un lugar favorito de reunión para los creyentes, quienes se juntaban a diario para orar y adorar. Así es que el rápido juicio de Ananías y Zafira impidió que los diferentes y no comprometidos se unieran a los cristianos. La costumbre de tratar severamente con el pecado ayuda a mantener a la iglesia, hermano, y la ayuda a mantener de manera pura. Las personas no corren a unirse a una iglesia que les sacará a la luz los pecados. La disciplina es, por tanto, una clave esencial para la evangelización, porque purifica la iglesia y aleja a frívolos y curiosos. Es sorprendente ver iglesias hoy en día que deliberadamente no señalan el pecado a fin de atraer a frívolos y curiosos. Muchos pastores temen que la costumbre de disciplinar a la iglesia ahuyente y arruine sus congregaciones. Esto ayuntará a aquellos que aman el pecado, pero atraerá a quienes lo detestan y buscan arrepentimiento y justicia. A pesar de la estricta disciplina que Dios impuso, hermanos, de modo que los incrédulos temieran asociarse con la iglesia, los que creían en el Señor aumentaban más en la iglesia de crecimiento explosivo. Ahora bien, el alto compromiso a la santidad caracterizaba a estos creyentes, no en el temeroso compromiso del legalismo farisaico, sino uno que brota del amor por el Señor. Ellos conformaban un grupo temeroso, los que ahuyentaban a los que les gustaba el pecado y acercaban a quienes querían perdón por el pecado. Esto está enmarcado, hermano, hace un contraste con las multitudes de personas no comprometidas e incluso no salvas que se sienten cómodas en la iglesia de hoy en día. Sí, porque dentro de una iglesia muchas veces se encuentra confort y comodidad, ¿verdad? La falla de las congregaciones en predicar una vida santa y en disciplinar a quienes no viven de ese modo. Esto es, permite que pecadores e hipócritas permanezcan en la iglesia confundiéndole su dirección, minándole su poder, robándole su pureza y estropeándole su testimonio. Los hombres pueden levantar sus iglesias con tolerancia al pecado, pero el Señor levanta la suya, levanta a personas que aman la santidad y ponen el pecado al descubierto. Aquí, hermanos, Jesús exige un alto nivel de compromiso de parte de quienes lo siguen, tal como lo expresó en Lucas 9, 57 al 62. Él tuvo el siguiente diálogo con algunos seguidores potenciales. ¿Qué dice su palabra? Y siguiendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, Jesús le contestó: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven
y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y además agregó, ahí en Mateo 32-39, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por su causa de mí, la hallará. El Señor Jesucristo, hermano, quiere un compromiso total. Quiere que seas puro y limpio. Solo quienes están dispuestos a dejar todo, incluso el pecado, y pierden sus vidas en sumisión a Él, estos son dignos de ser sus seguidores. Asimismo, una iglesia conformada con tales personas será una iglesia pura, con un poderoso testimonio hacia el mundo. Vamos a la siguiente parte. Vamos al versículo 15 al 16, hermanos. Amén. ¿Están contentos? Déjenme, le doy un trago porque ya se me está cerrando aquí. Dice la palabra de Dios aquí, hermano, el paréntesis. Vamos a leer versículo 15 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar el apóstol Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí el paréntesis que describe la pureza de la iglesia, hermano, es básico. Es básico para esta sección. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva era una comunidad creciente, porque exhibía pureza. Era un canal puro por medio del cual el poder de Dios podía fluir, excepto por el caso hasta ese momento de Ananías y Zafira. Muy bien, entonces aquí vemos que las señales y los prodigios estaban diseñados para señalar la verdad espiritual a los hombres. También confirmaron la afirmación de los apóstoles, de los que eran mensajeros de Dios. Un siervo de Dios siempre va a ser confirmado, hermano, por el testimonio que tú tengas en la congregación, con los de afuera, con tu familia. Vas a ser confirmado por las señales, por tu testimonio al predicarles el evangelio y en tu forma de vivir. Y el poder te será añadido de parte de Dios cuando prediques la palabra. Entonces, en este sentido, las señales y los prodigios estaban diseñados para señalar la verdad espiritual a los hombres. También, comentamos, con la salida de los apóstoles del escenario y la finalización del canon de las Escrituras,
la necesidad de milagros desapareció. ¿Tú qué opinas, hermano? Estos no pretendían ser parte continua de la vida de la iglesia, sino un ministerio único de los apóstoles. Es más, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, Pablo escribió: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. De acuerdo con ese ministerio único, Lucas observó cuidadosamente que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Como se señaló en el análisis, o como se habla en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10, y en el capítulo 8 de este libro de Hechos, la iglesia primitiva no era una iglesia que obraba en milagros, sino una iglesia con gente, que en este caso eran denominados apóstoles, y que obraban con milagros. El flujo de los milagros, hermano, fue una respuesta a la oración de ellos. ¿Cuál era este tipo de oración que hacían ellos? Concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendan tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Sin embargo, Dios no contestó esa oración hasta que la iglesia estuvo pura. Amén, hermanos. Dios, si bien es cierto que hoy en día en la iglesia, en los ministerios, el ministerio apostólico, ¿será que estará vigente todavía, hermanos? ¿Será que sigue vigente la administración y haya este tipo de sanidades extraordinarias de parte de Dios? ¿Y sobre quién están estos ministerios que solo da el Señor? ¿Será que ya escasearon los milagros dentro de la iglesia? ¿Las sanidades? Que el Señor nos muestre y nos revele, y que nos ilumine sobre todo, porque su revelación ya estuvo, ya fue hecha, el canon se cerró, ya no hay más revelación. Ahora solo pedimos que nos ilumine para entender su palabra. En ese sentido, los apóstoles continuaron su ministerio extendiendo la sanidad, tanto que las personas incluso, hermanos, sacaban a las calles y los ponían en camas y en lechos a sus enfermos. En este sentido, ¿sí? Estas camas eran unas pequeñas camillas soliteras, mientras que lechos describe como colchones de paja, usados comúnmente por la gente humilde y pobre de esa región. Estos dos términos sugieren también que no solo los pobres se acercaban para un milagro que hicieran los apóstoles o al mismo Jesús. También era tema de ricos. Ricos como pobres buscaban sanidad de los apóstoles. Les dejó tener escepticismo al poder de sanidad de los apóstoles. Las personas están conscientes hoy en día que ellos tenían autoridad sobre la enfermedad, que esperaban que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos y los sanara. Eso no era simple, hermano, no era una simple superstición, sino que se reflejaba la fe en que el apóstol tenía, porque tenía poder divino y que su sombra podía llevar el poder de sanidad. La Biblia no dice que la sombra de Pedro en realidad haya curado a alguien, solo que las personas que creían podían hacerlo, es decir, podían sanar. Ahora bien, el revuelo causado por la enorme cantidad de sanidades de los apóstoles, no solo se limitó a Jerusalén,
Aún en las ciudades vecinas, muchos individuos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados, hermano. Este es el primer relato de la influencia de la iglesia, extendiéndose más allá de Jerusalén. Estaban comenzando a cumplir el encargo del Señor de ser sus testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. Hoy en día, yo te pregunto, ¿el poder se ha extendido hasta el día de hoy con su iglesia? El día de hoy, hermano, tú das testimonio a donde quiera que vas. Y si no vienes que hagas señales o prodigios o milagros, sino con tu puro testimonio, estás extendiendo el reino de Dios, estás predicando la palabra, eres como estos apóstoles, que la iglesia primitiva nos muestra, porque te recuerdo que eran hombres igual como tú y como yo. Pero aquí vemos que ellos tenían un compromiso con mi Señor. Yo te pregunto aquí, ¿tú quieres poder o quieres amor de parte de Dios y ser humilde delante de Dios? Vamos con el tema de la persecución. Después de que vemos aquí de estas señales, estos prodigios y milagros, las sanidades que venían haciendo los apóstoles de nuestro Señor, aquí posteriormente vamos a recordar que en esa época los templos estaban llenos por ciertas sectas, ¿verdad? Dirigidas por ciertas personas judías, las cuales al ver estas asombrosas señales que hacían las personas, los hombres denominados apóstoles, pues aquí se encelaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, perdón, aquí se encelaban. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que les iban a quitar la chamba. Ahora aquí vamos a ver lo que dice el tema de la persecución. Entonces, ¿tienen ahí su Biblia? Síganme por favor ahí en el versículo del 17 al 28. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia, ¿sí? Amén. Y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban que vendrían a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo.
Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían, chéquense, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora que habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Amén, hermano. Entonces aquí es donde una iglesia pura y poderosa inevitablemente provocará una reacción hostil del sistema satánico en este mundo. ¿Por qué? Porque en las iglesias y cristianos prósperos provocan cambios en la sociedad, cambios primeramente en tu casa, cambios en tu familia, cambios en la sociedad. Y el mundo y Satanás responderán con persecución, porque no a muchos les gusta que tú los confrontes con la palabra de Dios. Asimismo, Pablo escribió a Timoteo y le dijo también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pablo escribió a los romanos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos conjuntamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Yo te pregunto, hermano, ¿a ti te gusta padecer por causa de Cristo? ¿Sí te gusta o no? Al reflexionar en la persecución que había enfrentado durante su ministerio Pedro, el mismo Pedro escribió, si hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si sois vituperados por el hombre, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Amén, hermano. ¿Te agrada la idea de ser perseguido por causa de Cristo? Porque a esto fuimos llamados. Todos los que somos discípulos, siervos del Señor, a esto fuimos llamados. Si no estás sufriendo persecución, mi hermano, habría que pensar cómo estás caminando delante del Señor. ¿Te gusta agradar a los hombres? ¿No te gusta sufrir persecución? ¿Te gusta estar cómodo? ¿Te gusta estar en tu confort? ¿No te gusta ser exhortado por la palabra? Entonces, aquí incluso el Señor, en las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesús declaró, bienaventurados todos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es, mi amado hermano. No te extrañes de ser perseguido por causa del nombre de nuestro Señor Jesús. Así es que no es de extrañar entonces que el poder y la eficacia de la iglesia resultaran en una amarga oposición. ¿Para quién, hermano? ¿Para la gente? ¿Para los que están en autoridad? Recuérdese que estamos comentando sobre la iglesia primitiva, pero también esto lo traemos a la actualidad. Horrorizado por la rápida y continua expansión del evangelio y de la iglesia
y de la influencia que éste ejercía, el sumo sacerdote Caifás y Anás y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, hermano. Se llenaron de celos. Porque el sumo sacerdote, ¿sí? Este sumo sacerdote, bueno, pues estuvo a cargo en el año 36 también, hasta el año 36 después de Cristo. Como lo eran todos los sumos sacerdotes de esa época, este era miembro de la secta también de los saduceos. Ellos se llenaron de celos por la popularidad de la iglesia con el pueblo. Además, como se indicó en Hechos 4, del 1 al 4, los saduceos estaban dedicados a mantener su estatus, un status quo, ¿verdad? Intentaron por todos los medios evitar que se provocara una reacción. ¿Con quiénes, hermano? Con los romanos, que les costaría su privilegiada posición de liderazgo. Aunque en los evangelios, los fariseos dirigieron la oposición a Jesús. Los saduceos fueron los principales oponentes de la iglesia primitiva. Los celos de los saduceos, hermano, no permanecieron inactivos. El surgimiento de una nueva secta religiosa en Jerusalén, la misma sede del poder de ellos, amenazaría con socavar el dominio que tenía sobre el pueblo. No podían tolerar nada en el mundo esta secta. Creía que el mismo hombre que ellos asesinaran había resucitado de los muertos. Ellos pensaban que Jesús en ese momento ya había resucitado de los muertos y que además representaba el poder detrás de los hombres asombrosos y prolíficos milagros que hacían ellos. De manera religiosa y políticamente, el liderazgo de los saduceos, ¿sí?, se encontraba en un estado frágil, ya que también había el peligro de que la crisis creada en la ciudad hiciera que los romanos actuaran. Obligados también, hermano, por la gravedad de la situación, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, que tenían como prisioneros comunes. Después de todos los milagros que habían presenciado, es difícil entender cómo creyeron que los barrotes de la cárcel restringirían el poder de Dios. ¿Cómo pensar que podían detener la obra de Dios? Solo un incrédulo pudo haber pensado eso. A lo largo de los hechos, hermano, el encarcelamiento demostró que no era un obstáculo para el Señor. Tal como lo estableció, lo vamos a ver más adelante, ahí en el capítulo 12, versículo del 3 al 11, y en el 16, capítulo 16, versículo 23. Así que, una vez más, hermano, la oposición de Satanás fracasó. Fracasó totalmente. ¿Por qué? Porque proveyendo una oportunidad para que Dios mostrara su poder. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor abrió de noche las puertas y liberó a los apóstoles. Fue especialmente irónico lo que Dios hizo, el uso que hace Dios en este caso de un ángel para liberarlos. Y esto para demostrar por qué los saduceos se negaban a la existencia de los ángeles. Ahora, después de liberarlos, el ángel les dio una instrucción. ¿Qué les dijo? Id, ve y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y todas las palabras de esta vida se refiere, hermano, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a la piedad de nuestro Señor Jesucristo.
Los apóstoles no fueron liberados para esconderse, sino para regresar audazmente al templo y seguir predicando. Así es que la frase, todas las palabras de esta vida, como lo comentábamos, se refiere al Evangelio, es decir, a las buenas nuevas que proclamamos, es que Jesucristo vino al mundo para dar vida abundante y eterna a los muertos espiritualmente. Amén. No los veo ni veo manitas alzadas. Amén. Aunque la orden del ángel pudo haber parecido increíble, hermano, y hasta peligrosa, los apóstoles no discutieron, se sometieron y hablaron y dijeron, amén, así es. Yo te pregunto, hermano, cuando tienes una exhortación de parte de tu líder en tu iglesia, en tu congregación, o un llamado para que hagas alguna función, ¿lo haces con agrado y gusto? ¿No andas hablando detrás del siervo? ¿Lo haces con temor delante de Dios? Si es así, amén, estás haciendo lo correcto y vas a recibir persecución. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta, no le agrada que le atendas de manera íntegra a tu Señor, el cual dio su vida por nosotros. Amén. Ya decíamos, habiendo oído las palabras, entraron de mañana en el templo y enseñaban antes de que los saduceos estuvieran conscientes de que los apóstoles ya habían sido liberados. Estos ya estaban predicando otra vez. Estos eligieron obedecer audazmente y dejar las consecuencias a Dios. Sí, porque la batalla es de Dios, no es de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos útiles para Él. De nosotros, por nosotros no es la obra. De ningún siervo de Dios es la obra. De ningún pastor, de ningún apóstol, de ningún pastor, maestro, evangelista, es la obra. La obra es de Dios y a eso nos llamó, pero nos llamó como instrumentos útiles para su obra, con requisitos para servirle. Él no va a usar a vasos sucios, Él va a usar vasos limpios, que sean irreprensibles, que sean de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. A esos Dios los utiliza y esos son los que sufren persecución. Amén, hermano. La mañana, ya decíamos, en su lugar reportaron los de la cárcel. Hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Todo estaba como debía estar, con una sola excepción. Los prisioneros habían desaparecido. Cuando sus iniciativas demostraron ser inútiles. ¿Estamos en este punto, hermano? Cuando sus iniciativas demostraron ser inútiles, se llenaron de pánico y alarma los del Sanedrín. Abiertamente los apóstoles estaban haciendo alardes, estaban haciendo su trabajo, estaban trabajando a lo que el Señor les mandó hacer. ¿Sí? Abiertamente los apóstoles estaban haciendo. Los judíos eran imponentes para detener la propagación de lo que, según ellos, era la peor herejía imaginable y la más grande amenaza a su propia credibilidad. Entonces, el jefe de la guardia del templo llevó a sus alguaciles al recinto, hermano, y procedió a volver a llevar sin violencia a los apóstoles que no se resistieron. Para entonces el concilio estaba dispuesto
a reunir a las medidas más, recurrir a las medidas más drásticas para tratar con los predicadores del Evangelio. Pero temían ser apedreados por el pueblo. ¿Por qué temían ser apedreados, hermano? Porque la popularidad y la credibilidad de los apóstoles con el pueblo obligaban a las autoridades a proceder con intranquilidad y cautela. Ya se sentían amenazados esos religiosos. Igual que en sus anteriores arrestos, los apóstoles, ¿sí?, no ofrecieron resistencia. Pero en este caso, siempre estuvieron fieles, hermano. ¿Sí? Siempre estuvieron fieles de someterse a todo lo que Dios les tuviera reservado. Tras volver con los apóstoles, los trajeron a rastras. Los soldados los presentaron ante el concilio. El escenario estaba dispuesto para el segundo sermón de estos ante el concilio. El sumo sacerdote inició el procedimiento recordando a los apóstoles que el concilio les había ordenado estrictamente que no siguieran enseñando en ese nombre. Esa fue la primera acusación presentada contra los apóstoles, que habían hecho caso omiso a las órdenes del concilio. En lugar de eso, y según los dirigentes, hermano, reconocieron de mala gana, seguidores de Cristo habían llenado a Jerusalén de la doctrina que proclamaban. Peor aún, la segunda acusación. Los mismos sacerdotes decían: ¿queréis echar ahora sobre nosotros la sangre de ese nombre? Es curioso que el sumo sacerdote no se atreviera a mencionar el nombre de Jesús, llamándole a ese nombre. Esa recriminación también era cierto. Pedro y los demás habían acusado valientemente a los líderes judíos, hermano. ¿Sí? Muy bien. Ups, creo que ya son las 9 y ya me pasé, ya me estoy pasando. ¿Cómo andamos, mis hermanos? ¿Cómo estamos? Bien, hermanito, sigan. Ustedes Bien, me dicen, Seguimos. mi estimado pastor aprendiendo Alejandro, mucho. usted dígame, Aquí estamos. voy casi a la mitad. Seguimos, hermanito. Adelante, adelante. Adelante. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, decíamos que tras volver los apóstoles, ¿verdad? Bien, vámonos a la que sigue. Yo creo que quedó claro el tema de la persecución. ¿Por qué los perseguían? Ahora la persistencia. Versículo del 29 al 32. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué hermosa palabra, hermano. Qué hermosa palabra. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Si el concilio esperaba que los discípulos de Cristo se acobardaran por las acusaciones, se equivocaron. Pedro habló por el resto de los apóstoles. ¿Tú hablas por el resto de tus hermanos en Cristo, hermano? Contestó que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Reforzó este punto señalando:
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Las autoridades habían ejecutado a Jesús, pero Dios lo había resucitado. Con persistencia y sin temor, Pedro repitió el delito por el cual el concilio acababa de acusar a los apóstoles. Sin temor, hermano, sin temor a hablar, con prudencia, pero con defensa, como un verdadero apologeta ante los que se levantan en contra de la iglesia, de Cristo, al nombre de Cristo. Amén. Aquí la palabra matastes, diaicherizo, del griego, aparece solamente aquí y en Hechos 26-21. ¿Y qué significa? Dar muerte con las propias manos de alguien. Lejos de dar marcha atrás, Pedro intensifica su acusación del concilio. Y ya antes había acusado a las autoridades judías de ser responsables de Jesús. Esta acusación la vimos ahí en Hechos 2, versículos 23 y 24, versículo 36, capítulo 3, versículo del 13 al 15 y capítulo 4, versículo 10. Ahora insiste en que ellos son tan culpables como si lo hubieran matado con sus propias manos. No solo lo habían matado al Mesías, sino que le habían dado una muerte vergonzosa, es decir, lo colgaron en un madero, ¿no? Deuteronomio 21-23. Aquel que ellos despreciaron y ejecutaron es el mismo a quien Dios ha exaltado al lugar de honor a su diestra como príncipe y salvador. Amén. Asimismo, hermano, se indicó en Hechos 3:15 esta palabra, príncipe, del griego archegos, que se refiere al originador o pionero de algo. Es decir, aquí describe a Jesús como la fuente de vida eterna, Hechos 3:15, y está íntimamente relacionado con el término Salvador. Él vino para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento del pecado es parte integral de la fe salvadora, no una obra humana añadida a ella. Las afirmaciones de los apóstoles de ser testigos y anunciaron de los momentos trascendentes de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Nunca fueron rechazados, hermano, por sus opositores. Aquí, y los apóstoles no solo eran testigos, sino también lo era el Espíritu Santo, hermano, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Tú tienes al Espíritu Santo de Dios, hermano? ¿Lo has recibido? Amén. Levanta tu dedito, tu mano. Amén. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí hay dos puntos interesantes que se destacan aquí. El primero, los salvos, se les describe como a los que obedecen. Ellos se caracterizan por la obediencia, que es sinónimo de fe salvadora. Aquí el verbo usado es peitarcheo, que significa obedecer a alguien en autoridad. La salvación es rendirse en obediencia a la autoridad de Jesucristo como nuestro Señor. En el punto segundo, hermano, el Espíritu Santo se da a toda persona salva en el momento de la salvación. Romanos 8:9, Primera de Corintios 6:19, versículo 20 y capítulo 12, versículo 3. Por tanto, Pedro hace sinónimo de fe salvadora el hecho de obedecer a Dios
y al don del Espíritu Santo. Esa es la persistencia, hermano, que tenemos, además de orar en todo momento, orar por medio del Espíritu Santo. Amén. Aquí nos encontramos con una hostilidad violenta. Ellos, oyendo esto, ¿qué pasó ahí? Se enfurecían, hermano. Se enfurecían. ¿Y qué querían hacer? Querían matarlos. Hoy en día has sufrido persecución, te han entambado, hermano, por predicar la palabra, te han querido golpear, te han querido matar, golpear, o te han querido aplicar la muerte civil, hermano. No le hables. Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque la predicación condenatoria provoca una reacción violenta de parte de aquellos endurecidos por el pecado. Oyendo a las autoridades la audaz presentación de Pedro, se enfurecían, hermano. En lugar de someterse a la verdad, se enfurecían. Las autoridades, en este caso los religiosos, siempre van a endurecer sus corazones. Siempre te van a buscar algo en qué te equivocaste, en qué fallaste. Es porque si no sonríes, es porque si los ves mal o tu mirada está cansada. ¿Qué religiosidad todavía persiste dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones de hoy en día? Sigue siendo casi lo mismo, una réplica de lo mismo. No puede ser estas situaciones. El sumo sacerdote y sus compañeros saduceos se enfurecieron evidentemente con los apóstoles por varias razones. Estos habían negado la doctrina de ellos al proclamar la resurrección. Habían desafiado la autoridad del concilio al ponerse a predicar después de que les habían dado una orden que no lo hicieran. Al acusar al concilio de haber ejecutado al Mesías, los apóstoles les agredieron la espiritualidad. Finalmente, al ganar enormes cantidades de convertidos, amenazaban el dominio que los saduceos tenían sobre el pueblo. Es decir, ya los tenían, entre comillas, bien controladitos. Habían tenido suficientes problemas con los apóstoles y querían matarlos, los querían quitar, los querían mutilar, no querían que los viera el pueblo, porque solo querían ser ellos, bola de religiosos. Eso es lo que se manifestaba, un espíritu de religiosidad que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la muerte también. Amén, hermano. Amén, amén. No los escucho. Amén, Gracias. amén. 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 Amén, pastor. Amén. Amén. Quiero escucharlos. Amén. Hacedores, no solo oidores, sino Amén. hacedores de la palabra. Amén. Casi ya terminando. Una indecisión intolerante. ¿Sí, hermano? La indecisión intolerante. Aquí vemos cómo, hermano, cómo algunos individuos reaccionan a la presentación condenatoria del Evangelio. Es decir, no con abierta hostilidad, sino con indiferencia. ¿Cuánta gente hay de indiferente dentro de las congregaciones? Algunos individuos reaccionan a la presentación condenatoria. Ya lo decíamos, uno de ellos era un fariseo llamado Gamaliel, uno que era doctor de la ley. Fue sin duda el rabino más prominente de esa época y uno de los más grandes de toda la antigüedad. Era nieto de otro rabino prominente, Gileel, y sucesor como líder de la fracción liberal de los fariseos.
Gamaliel era uno de los pocos honrados con el título Rabán, en lugar del título acostumbrado rabino. Cuán venerado era de todo el pueblo de ese entonces. Aquí Gamaliel se levantó ante el concilio al ver el problema tan grande que había con estos apóstoles, con estos siervos de Dios. ¿Qué pasó aquí? Se levantó ante el concilio y mandó que los sacasen por un momento, porque estaban dentro dentro del templo. Que los sacaran un momento. Luego advirtió, una vez que estuvieron afuera, se levantó delante del Sanedrín, de todos los eruditos, entre comillas, de la iglesia. Les advirtió a sus compañeros, miembros del concilio, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. A diferencia de los saduceos, los fariseos aceptaban tanto los milagros como la soberanía de Dios. Aquí el consejo de Gamaliel refleja su creencia en que Dios estaba en el control de los acontecimientos. Esto nos ofrece, hermano, dos ilustraciones antes de explicar su punto principal. Es decir, entonces Gamaliel va directo al grano y dice, aconseja a sus compañeros, miembros del concilio, apartaos de estos hombres y dejadlos. Luego insta al grupo a adoptar una política de esperar y ver. ¿Por qué? Porque si este consejo a esta obra de los hombres se desvanecerá, igual que la de otros que se levantaron en su momento, como Teudas o Judas. Por otra parte, él advierte, si es de Dios, no lo vas a poder detener, no lo vas a poder destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Algo de lo que Pedro ya los había acusado. Y algo por los que estaban molestos porque los apóstoles hacían. Entonces convinieron con él y llamando a los apóstoles, los azotaron. Solamente los azotaron. Les intimaron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aquí vemos, hermano, que aunque el consejo de Gamaliel pareció sensato ante el concilio, la idea de que todo lo que prospera tiene la bendición de Dios es falsa. ¿Por qué? Porque las sectas falsas y las religiones falsas en nuestra época tienen millones de seguidores. ¿Y qué más evidencia necesitó él para convencerlos más que la tumba vacía de Jesús y los milagros realizados por los apóstoles? Asimismo, la flagelación era criminalmente injusta, hermano, y se hizo para asustarlos. Por lo general, ¿qué implicaba? Una paliza de 40 azotes, menos uno. ¿Tú estarías dispuesto a aguantar 39 latigazos, hermanos? ¿O un cinturonazo? No. Aquí nuestros amados hermanos aguantaron esta violencia. Nuestro mismo Señor Jesucristo violentaron el cuerpo. Al parecer, Gamaliel no tuvo problemas con los azotes, revelando otra vez su indiferencia. Amén, hermanos. Por último, la aceptación salvadora. ¿Cuántos están contentos, hermano? Amén. Levante su dedito. Amén. Amén. Por último, versículo 41 y 42. Dice la palabra, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo, hermano? Gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de qué, hermano, de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es un verdadero siervo de Dios. No andar buscando pleitos, no andar buscando hoyos donde no los hay, sino a pavimentar pisos correctos. Los apóstoles tipificaban a quienes aceptan el mensaje del evangelio. Lejos, hermano, lejos de estar amargados o desilusionados por sufrir, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, que fueron perseguidos, demostraron que poseían el Espíritu Santo, el cual pienso, hermano, que tú también tienes. Asimismo, sin dejarse intimidar por las acciones del concilio, por la bola de religiosos, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La de ellos fue una batalla probada, hermano, probada por la fe, a diferencia de la falsa fe, que se marchita ante la persecución. Por último, la iglesia primitiva, hermano, entendía el modelo para evangelizar, la evangelización eficaz. Al practicar constantemente, pusieron al mundo al revés. Hechos 17:6. Al mismo tiempo que experimentaban la más furiosa oposición y algo de indecisión tolerante, su número aumentaba constantemente. Hechos 6:1. Como Pablo dijera a los corintios, tales predicadores son grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Amén, hermano. Amén. La gloria es para ti, Señor. Te alabamos. Hemos terminado, hermano. Amén. A ver, Gracias. nos despedimos, hermano Hugo, muchas gracias. Amén. Esta noche. Amén, amén.